Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu rompe el silencio con una confesión impactante sobre Halil İbrahim Ceylan. ¿El amor renace de las cenizas? Queridos amigos, hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, sin duda, dejará a todos con la boca abierta. Porque lo que ha sucedido en las últimas horas es algo que nadie esperaba, ni siquiera los fanáticos más optimistas que soñaban con una reconciliación. Estamos hablando de una noche mágica en Estambul, una velada que prometía ser tranquila pero que terminó convirtiéndose en el escenario de una de las declaraciones de amor más sorprendentes de los últimos tiempos. Protagonizada por nuestra querida Esla Turkoglu y dirigida, indirectamente, al apuesto Halil İbrahim Ceylan. Todo comenzó en una cena privada, organizada por amigos en común en un restaurante exclusivo del Bósforo, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el mar creando un ambiente romántico y nostálgico. Perfecto para que los corazones se abrieran y dejaran salir los secretos mejor guardados. Esla, que llegó luciendo un vestido elegante que resaltaba su belleza natural, parecía tranquila al principio, pero quienes la conocen bien notaron un brillo diferente en su mirada. Una mezcla de melancolía y esperanza que no se había visto en mucho tiempo. Durante la cena, entre risas y conversaciones sobre proyectos futuros, el tema inevitablemente giró hacia el amor y las relaciones pasadas. Un tema que siempre genera tensión pero que esta vez sirvió como catalizador para la verdad. Fue entonces cuando uno de los periodistas presentes, aprovechando la confianza del momento, le preguntó directamente a Esla sobre su situación sentimental actual y si había cerrado definitivamente las puertas al pasado. Todos esperaban una respuesta evasiva, la típica frase diplomática para cambiar de tema, pero Esla, respirando profundamente y mirando hacia el horizonte, decidió que era hora de ser honesta consigo misma y con el mundo. Con una voz suave pero firme, dijo las palabras que ahora resuenan en todos los rincones: a veces intentamos engañarnos a nosotros mismos, decimos que hemos olvidado, que hemos pasado página. Pero el corazón tiene su propia memoria. No puedo mentir más, Calvin de Ala Halil İbrahim Ceylan en Yeri Bar, es decir, en mi corazón todavía hay un lugar para Halil İbrahim Ceylan. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, casi se podía escuchar el sonido del viento, porque nadie esperaba que ella fuera tan directa y vulnerable frente a las cámaras y amigos. Pero Esla no se detuvo ahí. Continuó explicando sus sentimientos, dejando claro que lo que vivieron no fue algo pasajero. Lo que compartimos fue muy intenso, muy real, añadió con emoción en sus ojos, y aunque la vida nos llevó por caminos separados, hay conexiones que nunca se rompen del todo. Halil no es solo un colega o un excompañero. Es alguien que marcó mi alma de una manera que nadie más ha podido. Estas palabras, amigos míos, son una bomba emocional, porque confirman que los rumores que hemos escuchado durante meses no eran infundados, que había fuego bajo las cenizas. La reacción de los presentes fue de asombro total, y rápidamente la noticia comenzó a correr como la pólvora por las redes sociales, donde los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza, comenzaron a celebrar esta confesión como una victoria del amor verdadero. Pero la historia no termina aquí, porque lo más interesante es pensar en cómo reaccionará Halil ante estas palabras tan sinceras y públicas. Sabemos que Halil es un hombre reservado, que prefiere mantener sus sentimientos en privado, pero ante una declaración así, es imposible permanecer indiferente. Imaginamos que al escuchar esto, su corazón también habrá dado un vuelco, recordando los momentos felices que vivieron juntos, las risas en el set, las miradas cómplices que compartían cuando creían que nadie los veía. De hecho, fuentes cercanas aseguran que Halil,
al enterarse de la noticia, sonrió de una manera muy particular y comentó a sus allegados: Esla siempre ha sido valiente, y esa honestidad es lo que siempre admiré de ella. Nunca se sabe qué puede traer el futuro. Esta respuesta, aunque breve, deja una puerta abierta, una posibilidad de que el destino vuelva a unir a estas dos almas que claramente todavía vibran en la misma frecuencia. La atmósfera en el mundo del espectáculo ha cambiado por completo con esta revelación. Ya no se habla de nuevos proyectos o de otros romances, el único tema de conversación es si veremos pronto un reencuentro, una cena, una foto juntos que confirme que están dispuestos a intentarlo de nuevo. Los expertos en el corazón dicen que cuando una mujer hace una declaración pública de este calibre, es porque está segura de lo que siente y está dispuesta a luchar por ello, sin importar el que dirán. Esla ha demostrado una gran madurez al aceptar sus sentimientos y no ocultarlos por miedo al orgullo o al rechazo. No tengo miedo de amar, dijo también en la entrevista, el miedo es para quienes no se atreven a vivir, y yo quiero vivir con la verdad por delante. ¡Qué palabras tan poderosas! Nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, no desaparece con la distancia ni con el tiempo, sino que se transforma y espera el momento adecuado para florecer de nuevo. Ahora, la pelota está en el campo de Alil, y todos estamos conteniendo la respiración esperando su próximo movimiento. ¿Dará el paso? ¿Buscará a Esla para tener esa conversación pendiente que todos sabemos que necesitan? Es muy probable que en los próximos días veamos movimientos inesperados, quizás un encuentro casual, quizás un mensaje en redes sociales que solo ellos entiendan. Pero lo que es seguro es que esta historia de amor está lejos de haber terminado. Nosotros, como espectadores, solo podemos desearles lo mejor y esperar que encuentren la felicidad que ambos merecen, ya sea juntos o separados, aunque, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo, brillando como la pareja poderosa que son. La química entre ellos siempre fue innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar, y saber que esa química sigue viva en la vida real es el mejor regalo que nos podían dar. Así que, manténganse muy atentos al canal, porque seguiremos cada paso de esta historia minuto a minuto, analizando cada gesto y cada palabra, porque esto, queridos amigos, es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la novela de sus vidas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta valiente confesión de Esla? ¿Creen que Alil debería responder públicamente o buscarla en privado? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente como pareja? Espero sus comentarios ansiosamente, quiero leer todas sus opiniones aquí abajo.